El juez Daniel Urrutia expuso que ha recibido una serie de amenazas de muerte luego de conocerse que autorizó videollamadas a reclusos de la cárcel de alta seguridad. Todo esto mientras sigue escalando la controversia por su decisión. Y sobre el tema vamos a conversar con el abogado del magistrado Carlos Quesada. ¿Cómo está, abogado? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en CNN Prime. Primero, abogado, ¿en qué consisten estas amenazas que denunció su defendido? Básicamente son amenazas que se han realizado a través de redes sociales que atentan en definitiva contra la vida del propio magistrado Urrutia, así como de su familia. Han sido desde cuentas anónimas en la mayor parte de los casos. Sin embargo, se hizo un display de todas ellas y se le entregó al fiscal regional que investiga este tipo de situaciones, el cual ya tiene los antecedentes y esperamos que las diligencias lleguen rápido a determinar quiénes fueron las personas que profirieron esta amenaza. En ese sentido, ¿y cuándo comienzan estas amenazas? Una vez que se toma la decisión de revertir en esta autorización que había entregado el juez Urrutia. A ver, lo que pasa es que la decisión del magistrado Urrutia ocurre en la visita de cárcel del mes de enero y la resolución de la Corte que acoge la orden de no innovar solicitada por Gendarmería es del 19 de enero. Por lo tanto, no están vinculadas básicamente con ese tipo de resoluciones, sino que están vinculadas más bien con el hecho de que se haya hecho pública la noticia y que eventualmente personeros políticos, en vez de tener la calma suficiente como para poder enfrentar un tema, hagan una especie de hoguera de las vanidades y en definitiva terminen lanzando al magistrado y fomentando, y eso en definitiva envalentona a personas que a través del anonimato de las redes sociales pretenden hacer o infundir miedo al magistrado Urrutia. Por lo tanto, no están vinculados directamente con la resolución, sino más bien con las reacciones del mundo político hacia la resolución. ¿Cuáles son las acciones judiciales que presentan de acuerdo después de la denuncia de estas amenazas? Básicamente se presentan y se ponen en conocimiento del fiscal Héctor Barros, en quien lleva las investigaciones. El fiscal Barros ya decretó medidas de protección y decretó las primeras diligencias. Y básicamente ahora lo que corresponde es determinar quiénes son los responsables de las amenazas para presentar las querellas, en definitiva, en contra de todos y cada uno de estas personas, porque son amenazas en términos generales, si bien están dentro de la investigación, pero son bastante violentas, son básicamente referidas a la integridad física, a la familia del magistrado Urrutia. No son amenazas fáciles de digerir para ninguna persona y menos para alguien que, en definitiva, está cumpliendo simplemente una labor. Y para eso se requeriría, por ejemplo, protección más allá de la investigación que se siga en paralelo. Entiendo que el fiscal Barros ya decretó algunas medidas de protección que ya están en curso y probablemente haya que decretar unas tantas más porque las amenazas han continuado llegando en el tiempo y en definitiva, si bien uno no puede determinar qué tan verosímiles son a través de un simple posteo en red social, sí podemos determinar que algunas de ellas manejan información importante sobre la vida del magistrado y que necesariamente requiere algún tipo de protección especial. Claro, una vez que se denuncia, estas continúan. ¿No se había producido algo al juez Urrutia antes de esta ocasión de recibir este tipo de amenaza? No, el magistrado Urrutia es un magistrado bastante activo en lo que se refiere a nivel de redes sociales, y eso es sabido por todos. Pero con este nivel de odiosidad, básicamente con involucrar a la familia, creo que no habíamos tenido tantos casos. Efectivamente, después del estallido social, tenemos 3 o 4 personas que fueron formalizadas por delitos de amenaza y en los cuales se investigó y se logró determinar quiénes fueron y se les sometió a la investigación y actualmente esas causas se encuentran en tramitación o terminadas. Pero con este nivel de agresividad y con este nivel de lo que llama la atención, el nivel de información que se maneja sobre la vida personal del magistrado, no habíamos tenido, y eso es lo que nos llamó la atención. Sí, ¿y de qué va a depender, por ejemplo, que se soliciten o se presenten otras acciones judiciales de acuerdo a que estas amenazas han seguido de la misma gravedad o con el mismo tono de violencia como usted lo señala, o que se requiera, por ejemplo, otro tipo de protección al juez?
Lo que pasa es que todas las cosas van de la mano. El magistrado en este minuto tiene la calidad de víctima y como tiene la calidad de víctima, operan respecto de él todos los derechos y garantías de la víctima. Y eso significa también la posibilidad de solicitar protección. Nos parece que con lo expuesto que es el trabajo de un magistrado en Chile, y particularmente el magistrado Urrutia, recordemos que todas las audiencias del Tribunal de Garantías son públicas, creo que probablemente el Ministerio Público, sin que nosotros lo solicitemos, va a decretar medidas de protección bastante más intensas que en las ocasiones anteriores. Y el próximo paso que nosotros tenemos que dar es la presentación de las querellas contra estos sujetos que, como te digo, el detalle que más poderosamente llama la atención es la cantidad de información privada que manejan a través de estas amenazas. Ahora, y en torno a la decisión que fue polémica y revocada posteriormente por la Corte de Apelaciones, ¿qué es lo que o cómo adjudica que fue más estas amenazas por las reacciones del mundo político? Porque fueron transversalmente esta decisión rechazada desde el gobierno hasta otros sectores. El propio subsecretario del Interior, por ejemplo, decía que iba en contra de las medidas que se estaban tratando de otorgar de seguridad y de lo que estaba ocurriendo en los penales con algunas personas de alta peligrosidad que están detenidas. Sí, o sea, si miramos la reacción del mundo político, esta fue bastante transversal de ir en contra de lo que señalaba el magistrado Urrutia. Ahora, dos precisiones esenciales. La primera es que la decisión no ha sido revocada. Está en pendiente la vista del recurso en la Corte de Apelaciones y entiendo que lo que está acogido en este minuto es una orden de no innovar. En segundo lugar, lo que está en discusión en la Corte de Apelaciones es si la normativa actualmente vigente en Chile faculta a Gendarmería para suprimir cualquier posibilidad de contacto de un imputado con el mundo exterior. Lo que hizo el magistrado Urrutia fue la obligación legal que él tiene de realizar primero la visita de cárcel, que le impone el Código Orgánico de Tribunales, y en segundo lugar, de dar aplicación a una norma que es el artículo 150, que establece que a los privados de libertad que son de su tribunal, que su tribunal tiene privados de libertad sometidos al régimen de prisión preventiva, él debe realizar la visita, tomar los requerimientos de él y él debe garantizar que se estén respetando las reglas mínimas para efectos de lo que es la reclusión. En estos 4 casos, el magistrado lo que determinó es que no se estaban respetando las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y estableció una resolución en la cual se le ordenaba a Gendarmería cumplir de alguna manera, en lo mínimo exigible, la vinculación que estos tienen que tener con sus grupos familiares que se encuentran en libertad. Y eso es todo. Básicamente lo que hizo el magistrado Urrutia es dar aplicación a la normativa legal vigente. La reacción del mundo político es una reacción que preocupa por 2 razones. La primera, porque pareciera que miran con buenos ojos regímenes como los que se están implantando en El Salvador, básicamente, que no son regímenes de privación de libertad, son regímenes de neutralización de la persona humana. Parecieran mirarlo con buenos ojos. Y 2, parecieran creer erradamente que Chile puede pasar por arriba de los tratados internacionales ratificados por Chile en este tipo de materia. Más aún con personas que están imputadas, si ese es otro tema distinto, están imputadas, no tienen la calidad de condenados siquiera como para saber que efectivamente ya son culpables de los delitos. Por lo tanto, creo que la reacción fue destemplada. En algunos casos fue, yo diría, hasta ridícula, pero esencialmente el tema es un tema que dentro del círculo judicial y del círculo de litigación en materia penal se discute siempre, que es decir, en el fondo, hasta dónde queremos llegar en esta supuesta lucha contra el crimen organizado. Básicamente, definitivamente queremos pasar por arriba de todo lo que hemos trabajado durante los últimos 50 años en materia de derechos humanos, o básicamente pretendemos entregar una falsa sensación de seguridad neutralizando a la gente en las cárceles, porque básicamente lo que se está pidiendo en este momento es que estas personas que están imputadas por delitos que son de extrema gravedad y que pertenecen a organizaciones criminales extranjeras, básicamente pierdan la totalidad de los derechos que les asisten, estando aún imputados. Y eso es absolutamente contrario a cualquier posibilidad de un Estado de Derecho democrático. Bien, abogado Carlos Quesada, muchísimas gracias por hablar con CNN Prime esta noche. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto.